Buenos días, hoy es un domingo muy hermoso, un domingo en el cual dice su palabra de Dios que este día lo ha hecho el Señor para sus hijos. Bueno, no nada más este día, pero como cristianos tenemos el domingo para alabar y adorar a nuestro Dios. En esta mañana pues le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están sintonizando, de los hermanos que están hoy aquí presentes. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por los medios electrónicos por los cuales podemos llegar hasta ustedes, quizás no en presencia, pero pues sí a través de la distancia. Gracias a Dios porque confiamos en que cada uno de ustedes estará, pues yo creo, ansiosos de poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, es un gusto poder saludarles. Hoy en este domingo, como iglesia, hemos dedicado este domingo a nuestro pastor, a la familia pastoral. Sabemos que como cristianos todo el mes de septiembre es el mes del pastor. Algunas iglesias lo festejan el primer domingo, otras a mediados, pero nosotros como iglesia local cada año festejamos a nuestro pastor el último domingo de septiembre. Entonces este domingo no será la excepción, pese a que no podemos hacerlo como acostumbramos, pero bueno, igual nos gozaremos en este domingo hermoso. Vamos a dar inicio con una oración de confesión de pecados, pero antes, hermanos, voy a dar lectura a Isaías 1:18 y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, este tiempo lo vamos a dedicar a una oración de confesión de nuestros pecados. Y yo les invito, hermanos, a que nos unamos todos juntos en oración y lo hagamos con reverencia. Oramos, Padre. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana hermosa. Gracias, Padre, por el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y con tu sangre preciosa, Padre, nos limpiaste todos nuestros pecados. Pero aún así, Señor, somos humanos y cometemos pecados. No somos perfectos, Padre, pero sabemos que tenemos un Dios justo. Y Señor, dice tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres bien justo para perdonarnos. Te pedimos, Padre, que en esta mañana, si hay algún pecado, Señor, alguna falta, Padre, que pueda interrumpir nuestra comunión contigo, Señor, te pido, Padre, que usted perdone esas faltas, que usted quite, Señor, todo lo que pueda interrumpir nuestra comunión con usted, Señor. Permita, oh Dios, que esta alabanza que se ha preparado, Señor, con mucho amor, Padre, pueda llegar ante su presencia, Señor, con un olor grato y agradable delante de usted. Y como dice su palabra, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de nuestro corazón, Señor, sean gratos delante de usted, Padre. Porque solo usted merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Porque, Padre, usted nos hizo, Señor, para alabarle y glorificarle, Señor. Y aquí estamos, Señor, cumpliendo, siendo obedientes ante usted, Padre bendito. Yo le pido, Señor, en esta mañana que usted apresure los pasos de mis hermanos que vienen en camino, Señor, que han de venir a escuchar, Señor, su palabra, Padre. Sabemos que aún no es tiempo de hacerlo presencial, Señor, pero pues algunos padres tienen la inquietud, Señor, de poder escuchar su palabra y vienen aquí, Señor. Padre bendito, pues yo le pido que usted los guíe hasta aquí, Señor, y que en esta mañana, Padre, sea su Espíritu Santo, Padre, quien tome control y quien dirija este culto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, le pedimos esto. Amén. Hermanos, así continuamos. Voy a dar una lectura en Jeremías 3:15. Y dice su palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gracias a Dios, hermano, por las vidas de cada uno de los pastores. Sabemos que es algo muy hermoso, un don que Dios les ha dado, muy hermoso. También es algo difícil, algo pues a veces estresante para ellos, pero confiemos, hermanos, que Dios los usa, Dios los guía, pero sobre todo que como iglesia, Señor, yo les pido que siempre estemos orando por nuestro pastor y por todos los pastores que están al frente de una iglesia, Señor, y por aquellos que pues también han decidido ser pastores misioneros, que
oremos por cada uno de ellos. Bueno, en esta mañana, pues este culto, ¿verdad?, es para nuestro pastor. Y bueno, hermanos, gracias a Dios también por la vida de él, que hasta este momento él lo ha sostenido, hasta este momento él lo ha guiado y le ha dado sabiduría, pues para poder instruirnos en su palabra. Y continuando con este pues culto de celebración a nuestro pastor, pues también llega el momento alegre, que es las alabanzas a nuestro Dios, y voy a dar tiempo para que el coro sea quien alegre esta mañana. Vamos a tener este tiempo para alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar este hermoso himno que se llama Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mira al oír tu voz y los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentido. Seca mi corazón en toda la canción.
glorificar a nuestro Dios y ofrecer a nuestro Señor. Es el Salmo 67. Vamos a recordar este hermoso salmo. Y dice: de nosotros tenga Dios misericordia. Capítulo 10. La palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, esta semana tuvimos cumpleañeros. Bueno, hoy, el día de ayer cumplió años la hija de nuestro hermano Israel. De cariño le decimos Candy. Y bueno, no sé cuántos años cumplió. Tampoco el papá se acuerda. Esos son los nervios, hermanos. Estamos en vivo. Pero bueno, vamos a cantar feliz, feliz cumpleaños para Candy. El próximo miércoles 30 va a cumplir años otra hija, es Viri, pero vamos a cantar el próximo domingo. Felicidades a Candy y algún hermano, hermana o alguien que nos escucha y nos sintoniza esta mañana, pues les enviamos un fuerte abrazo, una felicitación y que Dios les bendiga a cada uno. Continuamos con el programa con mi esposa. Continuando, hermanos, es tiempo de dar a nuestro Dios lo que es de Él. Gracias a Dios porque podemos decir confiadamente que hasta aquí nos ha ayudado. Gracias a Dios porque estoy segura que en ninguna casa ha faltado, aunque sean frijolitos o tortillitas con sal, como luego decimos, ¿verdad? Pero estoy segura que Dios ha provisto. Dios ha provisto en cada hogar. Y hermanos, este es el momento en el cual pues, nosotros podemos demostrar el agradecimiento que tenemos para con Él, porque recordemos que dice su palabra que todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Él no nos está pidiendo todo, simplemente nos está pidiendo una parte de lo que Él nos ha dado. Así que este momento, hermanos, yo los invito a los hermanos que están aquí presentes, si trajeron algún diezmo, alguna ofrenda, este es el momento. A los hermanos que se encuentran en casa, yo les recuerdo también que si hoy no pudieron venir, hermanos, cada domingo estamos aquí en la mañana de 9 a 10, 10:30 más o menos. Y si gustan pueden venir a dejar sus diezmos, ofrendas, primicias. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Recordemos que no podemos engañarlo. Y hermanos, pues dice su palabra que lo que demos lo demos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hermanos, pues este es el momento. Y pues continuando con el programa, pues seguimos alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dice su palabra, Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria y las alabanzas. Así que doy tiempo nuevamente al grupo de alabanza para que entonen estas hermosas cantos. Y bueno, vamos a tener otro himno más y después tendremos, bueno, este himno se llama Qué lindo es cantar. No hay algo tan maravilloso y extraordinario, hermanos, en nuestra vida que estemos conscientes de que le cantamos a un Dios vivo y verdadero. La Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día y eso indica, hermanos, enseña la palabra de Dios que Jesús vive. Y ahora Él vive en nuestro corazón porque le hemos recibido. Y con ese corazón agradecido, pues cantamos a este Dios maravilloso. Y este himno se llama Qué lindo es cantar.
esta mañana por nuestro pastor Eduardo López. El tema del día de hoy es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es un gusto el poder saludarles una vez más. Al principio del programa mi esposa comentaba que como Iglesia Bautista El Buen Pastor, aquí de Potrero Nuevo, San Rafael, Veracruz, pues la iglesia siempre nos ha celebrado como familia pastoral el último domingo de septiembre, aunque como cristianos bautistas pues consideramos todo el mes de septiembre como el mes del pastor, así que en cualquier domingo, en cualquier momento pueden celebrar. Hermanos, es un gozo, una alegría en nuestro corazón el poder recordar, el poder orar y el poder más que nada celebrar a los pastores. El pastorado es un llamado de Dios y Dios puede llamarnos como pastores de oficio. Dios nos puede usar como el don de pastor, pero Dios también pues puede llamar a misioneros que van y abren obra, que siembran la semilla en otros lugares para poder establecer iglesias nuevas en esos lugares. Pero Dios también usa a aquellos que de alguna manera predican la palabra en los hogares, tienen centro de predicación, hablan de la palabra de Dios con las familias. Y hermanos, quiero enfocarme en esta mañana pues en la labor pastoral. Quiero dar una palabra de ánimo, una palabra que fortalezca tu corazón, tu vida, no solamente para que tengan conocimiento los miembros de las iglesias locales, sino también es una palabra de ánimo, hermanos, para cada pastor, para cada consiervo, para cada misionero, hermanos, que pues dedica su tiempo, su vida al servicio del Señor. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir pues este tema, pensando en Jesús. Pensando en el pastor de pastores. No pude pensar en una mejor persona que la vida de Jesucristo, porque Él es el pastor por excelencia, hermanos, y a quien cada uno de nosotros deberíamos de imitar. El tema, hermanos, que les comparto esta mañana tiene como título El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dar lectura al libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 al capítulo 10, versículo 1. Aquí va a estar basada, hermanos, la prédica, la enseñanza, el sermón de esta mañana. Y dice la palabra de Dios así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero invitarles con mucho respeto a aquellos que nos sintonizan en este momento a través del YouTube o el Facebook Live. Hermanos, quiero invitarles a cerrar sus ojos, si usted quiere hacerlo. Yo quiero orar a Dios, quiero pedir la dirección del Señor, que Él sea quien toque tu corazón en esta mañana y sobre todo que su Espíritu Santo esté en control. Así que les invito a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, alabamos, bendecimos su santo nombre, Señor, en este momento. Padre, rogamos, Padre, en nombre de Jesús, que usted ministre nuestras vidas en esta hora. Venimos ante usted con un corazón contrito, humillado, necesitados de usted. Padre, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, Padre, en este momento nos dirigimos a usted y lo hacemos en el nombre de Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre para pedirle sabiduría. Pedimos, Señor, que usted despeje nuestras mentes. Pedimos, Padre, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra y poder deleitarnos en ella. Que podamos estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre,
en esta mañana disponemos nuestro corazón. Queremos, Padre, que usted hable nuestra vida, pero también, Señor, que usted toque la vida y el corazón de aquellos que por primera vez escuchan la palabra de Dios hoy, pero también por aquellos, Padre, que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Y, Señor, que usted toque el corazón de cada uno, que los presente esta mañana, que también se han congregado para celebrar, Señor, a todos los pastores, recordando y orando por ellos del trabajo que han realizado. Señor, que usted también les toque, para que ellos tomen decisiones radicales, la decisión más importante después de conocer a Cristo, poder servirle con todo el corazón. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Solo le ruego, Padre, que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted, Dios. Amén y amén. Bien, hermano, ya les compartí que el tema de esta mañana es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quiero decirles que es un gran gozo de poder esta mañana compartir la palabra del Señor y poder, pues, recordar, celebrar, orar por los pastores, no solamente de nuestra Convención Regional Bautista Veracruz Centro, sino cada pastor y familia pastoral de nuestra amada Convención Nacional Bautista de México y todos aquellos que formamos parte de la Alianza Mundial Bautista. Hermanos, pues, gracias a Dios una vez más, y quiero dirigirme esta mañana a los presentes y a aquellos que nos sintonizan. Quiero decir, hermanos, que el pasaje que di lectura hace un momento, nos damos cuenta que tenemos ante nosotros, pues, uno de los pasajes en la Biblia que es de los pasajes más citados, creo yo, pero tristemente que es más citado que explicado. Es uno de los pasajes tal vez más usado que entendido, porque usted lo escucha de muchos pastores, misioneros, aquellos que hablan de la palabra y predican, la enseñan. Muchos constantemente usan esta porción de la palabra, porque creo que de una manera muy maravillosa, hermanos, el Señor va a obrar en esta mañana en nuestras vidas. Hermanos, espero que en esta mañana cada uno de nosotros y aquellos que nos sintonizan podamos entender lo que nuestro Señor está haciendo aquí, lo que estamos leyendo en este pasaje, porque creo que de una manera muy maravillosa, en una sección muy pequeña de las Escrituras, tenemos, hermanos, un principio muy amplio acerca del estilo y la dirección del ministerio de nuestro Señor. Esta mañana, hermanos míos y amigos que me escuchan, quiero compartirles tres cosas conforme vemos al Señor aquí que está orando. La primera cosa que quiero compartirles es su ministerio. Número uno, su ministerio. Como dice en el versículo 35, aquí está su ministerio. Dice este pasaje: recorría Jesús todas las ciudades y ¿qué más? Y aldeas. Es lo que dice el versículo 35. Estamos en Mateo capítulo 9. Ahora, según un historiador, hermanos, según Josefo, se cree que en Galilea, en aquel tiempo, en ese tiempo, había probablemente al menos 3 millones de personas viviendo en unas 204 ciudades y villas. Y él se movió, dice la Biblia, Jesús, en todos estos lugares. ¿Qué hacía? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sea que estuvieran, hermanos, metidos ahí en los riscos de los montes, o sea que estuvieran en el calor del valle, o que estuvieran en las grandes ciudades al lado del mar mismo, dice la Biblia que Jesús fue por todos lados. Jesús recorrió ciudades y aldeas. Ahora, inclusive dice que en el medio de estos puntos se encontró con la gente y satisfizo sus necesidades. Qué importante, hermanos, es la labor que desarrolló Jesús.
Estoy hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, su ministerio. Ahora, en su ministerio, hermanos, quiero decirles esta mañana que encontramos 3 elementos específicos. ¿En qué se basó el ministerio de Jesús? Según la Biblia, hermanos, según esta porción de la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que su ministerio, el ministerio de Jesús, primero lo basó en la enseñanza. Sí, dice la Biblia que enseñaban dentro de las sinagogas. Ahí se leía el Pentateuco, ahí se leía a la ley, ¿sí? Ahí conocían las Escrituras. Y Jesús no pasó por alto, hermanos, esto tan importante que era la enseñanza. Así que Jesús enseñaba las Escrituras. Jesús también iba, porque los judíos, por costumbre, hermanos, pues estaban en las sinagogas. En el ministerio de Jesús también encontramos otro elemento, hermanos, que fue la predicación. Quiere decir que Jesús no solo basó la enseñanza que era dentro de la sinagoga, sino que también Jesús predicaba. ¿A qué se refiere con predicar? Quiere decir que lo hacía fuera de la sinagoga. La predicación, hermanos, se basaba en compartir acerca del amor de Dios, compartir acerca de las Escrituras, hermanos, por las calles, por las ciudades, por las aldeas, por cada lugar. Así que Jesús, en su ministerio, encontramos primero el elemento de la enseñanza, que enseñaba en la sinagoga, pero también la predicación, que lo hacía fuera en las calles. Pero el tercer elemento, hermanos, que encontramos en el ministerio de Jesús es aquel de tocar, aquel de curar, aquel de sanar. Hermanos, algo importante en la vida de Jesús es cómo es que Él tocó a las personas. Es algo tan maravilloso. Se atrevió a tocar a los leprosos, se atrevió a tocar a aquellos que tenían todo tipo de enfermedad. Hermanos, qué importante es poder pensar en esto. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacernos una pregunta: ¿por qué Jesús sanó a las gentes? Fue parte de su ministerio. No solo se basó su ministerio en la enseñanza, en la predicación, sino también en el tocar. Pero, ¿por qué sanó Jesús a las gentes? Miren, porque era una manera de verificar su mensaje primero, pero también para demostrar la ternura amorosa del corazón de Dios. ¿Sabe qué mostraba con esto Jesús? ¿Sabe qué les enseñaba? Que Dios, ese Dios maravilloso, es un Dios compasivo, que es un Dios empático, que es un Dios tierno, amoroso, un Dios lleno de bondad, un Dios misericordioso. Hermanos, todas las gentes recibieron lo que nunca habían tenido, y esto fue en la persona de Jesucristo. Así que muchos no podían creer porque lo conocieron como el hijo del carpintero, como aquel hombre que también aprendió un oficio, como aquel que era de un lugar Nazaret muy pequeño, insignificante para Jerusalén. Pero miren, qué importante es que Jesús tocó a la gente. ¿Sabe por qué? Porque era una manera de verificar su mensaje. Dice que los cojos caminaron, los sordos escucharon, dice que los ciegos comenzaron a ver. Y dice la Biblia que echaba fuera todo tipo de demonios. Hermanos, el ministerio de Jesús hubo 3 elementos muy importantes, que fue la enseñanza, la predicación y el sanar, a las gentes. Esto es tocar. Número 2, algo que vemos, hermanos, en toda la labor, en todo lo que Jesús desarrolló. No solamente vemos su ministerio. Número 2, también vemos sus motivos. Sus motivos. El versículo 36 nos dice qué es lo que motivó a Jesús para acercarse a las multitudes. Dice el versículo 36: y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas, y ¿qué más? Y dispersas, como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Ahora,
Entonces, algo importante que vemos aquí, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es que mucha. Entonces dijo después a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Miren, en sus motivos, que es el punto número 2, primero es su ministerio, sus motivos. ¿Qué lo motivó Jesús? Hermanos, aquí encontramos también 3 elementos en sus motivos. ¿Qué motivó a Jesús ir a la gente, acercarse a las multitudes? Bueno, lo primero que lo motivó fue la compasión. Recordaba yo en una de las prédicas anteriores que algo tan real en nuestros tiempos, en nuestros días, es que aún pastores, aún predicadores, aún misioneros han perdido, hermanos, la pasión. ¿Sí? Y esa pasión te lleva a compadecerte. La pasión por Cristo. No nos estamos compadeciendo por la gente. Sabemos que la gente va a un lugar sin Dios, al infierno. Va a una eternidad sin Dios. Pero ni eso nos motiva a compadecernos. No estamos predicando a la gente. Miren, uno de los motivos, en los motivos de Jesús, uno de los elementos fue la compasión. Dice la Biblia que venían con necesidades físicas, venían con enfermedades, venían con deformaciones. La gente venía ante Jesús con hambre también. Y Él, dice la Biblia, que las ve, pero Él ve más allá de lo físico, dice la Biblia. Él ve a las verdaderas necesidades y encontramos entonces, hermanos, un vistazo en su corazón. Compasión, de latín, compassaio, significa sufrir con. Este significado es el significado de compasión en la Biblia, hermanos, en este versículo. Compasión viene de latín compassaio, que significa sufrir con. Quiero entender que Jesús, hermanos, sufrió con ellos. Quiere decir que Él sintió su dolor. Lo que veía en la gente, hermanos, es lo que sentía Jesús. También sintió dolor por cada uno de ellos. Pero otro elemento, hermanos, en los motivos de Jesús fue la condición. Jesús dice que Él pasa de su naturaleza a su necesidad. Y dice la Biblia que Él vio en ellos su condición real. Por eso Él dijo, estas personas están en necesidad desesperada. Quiere decir, están desamparadas y dispersas. Hermanos, estoy hablando de lo que Jesús en su tiempo veía, lo que encontró en la gente. Jesús pudo ver más allá de lo físico. Jesús pudo, dice, ver también la condición de ellos, que eran personas desamparadas y dispersas. Muy probable, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestros días, muchos o más de uno, muchos de ustedes han vivido, han experimentado cosas muy semejantes. Hay gente que tristemente está viviendo un momento difícil, se sienten desamparadas, se sienten desesperadas. Pero aquí encontramos otro elemento, hermanos, en los motivos de Jesús. Vemos su consumación. Porque vemos, dice que pasa de ovejas a una cosecha. ¿Sí? Vemos que Jesús dice que la mies es mucha. Y decía Jesús que los campos ya estaban listos para la siega. Aquí vemos la consumación en sus motivos. ¿Por qué? Porque no está hablando, hermanos, como nosotros creemos, del campo. Jesús no se está refiriendo a lo que veía en ese momento en los campos. Jesús estaba hablando y haciendo referencia, hermanos, a una profecía de Joel del Antiguo Testamento. Está hablando en sus motivos para poder enseñarles, predicarles, para poder llegar y compadecerse viendo la condición de ellos. Lo que está haciendo es una consumación, porque está hablando aquí de juicio. Está hablando de gente, hermanos, que nosotros nos damos cuenta que necesitan de ese Dios vivo y verdadero. Lo terrible de esto, hermanos, no es que Jesús simplemente decía, es que no hay obreros.
No, el problema es que hay obreros pero que no van. Esa es la realidad, hermanos, del texto. Sí hay obreros, pero no están yendo. No es lo mismo decir, hermano, voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios haga el milagro en ti. Voy a orar para que Dios transforme tu vida. Voy a orar para que Dios solucione tu problema. Voy a orar por tu salud. No, hermanos. Estamos muy acostumbrados a este tipo de oraciones. Muy poco decimos, Señor, veo cuál es la necesidad de este hermano y yo te pido que si tú quieres usarme a mí, yo quiero ser ese instrumento para él. En nuestra oración le estamos diciendo, Señor, solucionale su enfermedad, su problema, sus necesidades, como sea tu voluntad, como tú quieras. Pero nunca le decimos, Señor, si yo soy quien debe ir, ayúdame, dame fortaleza, dame sabiduría, dame compromiso, dame entrega para que yo sea ese instrumento que tú quieres usar. Por eso Jesús, hermanos, aquí está hablando de consumación. Está hablando ya de un juicio. Ese fue otro motivo, hermanos, que lo lleva a las multitudes. Pero tercer punto, hermanos, el tercer principio, algo importante que vemos en el ministerio de Jesús, no solamente es su ministerio, sus motivos, sino el punto número 3, vemos sus métodos. Dice, y quiero leer el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué métodos usó, hermanos, el Señor? Según el versículo 37, el Señor dice, los obreros son pocos. Por eso es que Jesús, a través de la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Él tiene un método triple. El primer método que Jesús usó, hermanos, ante las multitudes, ante toda aquella gente, hermanos, fue el método del entendimiento. Muy pocos tenemos entendimiento. Sí, ¿qué estaba diciendo Jesús con eso? El primer método, que es el entendimiento, nos dice que primero tenemos que entender el problema. Él dijo, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Falta de qué? De obreros. De obreros que quisieran ir ante la gente, ante la multitud. Primero entonces tenemos, hermanos, que entender el problema. Ese es el método que incluía primero Jesús, el entendimiento. Tenemos que entender el problema. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer de un mundo que va camino al infierno? Y Jesús esta mañana te hace una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? Porque ya descubrimos el problema y ya tenemos entendimiento. La solución es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para qué? Para poder apaciguar, para poder llevar una palabra de aliento, para poder dar una palabra de esperanza a aquellos que viven sin Dios, aquellos que no han experimentado a Cristo en su vida. Pero parte de los métodos de Jesús no solamente fue el entendimiento. Algo que vemos en la Biblia es que Jesús, ¿alguien quiere leer el versículo 38? Ahí nos dice que el otro método fue la intercesión. ¿Cómo dice el versículo 38? ¿Cómo dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el otro método que Jesús emplea aquí, hermanos, fue la intercesión. Él dijo, orar al Señor de la mies. Pero nosotros estamos acostumbrados y mucha gente cree y entiende que Jesús hace las cosas automáticamente. Y no es así. Dice que nosotros tenemos que rogar. ¿Rogar a quién? Rogar al Señor de la mies.
estamos viendo la necesidad, ya entendimos cuál es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Primero, tenemos que hablar con Dios. Y ahí es donde decimos: Señor, ya tocaste mi corazón, ya hablaste a mi vida, ya me diste conocimiento, ya me diste entendimiento. Ahora yo te ruego y te pido que si tú quieres usarme a mí como ese instrumento, Señor, dame todas las herramientas que necesito para ir y predicar a esa gente. Dentro de esa predicación tiene que ir la compasión. Tenemos que darle esperanza a la gente que vive sumergida en su mundo, en un mundo apartado de Dios. ¿Qué otro método usó Jesús, hermanos? El otro método que Jesús usó fue el involucramiento. ¿Cómo dice el capítulo 10, versículo 1? Yo se lo leo porque olvidaron sus Biblias. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice: entonces, llamando a quienes, a los 12 discípulos les dio autoridad. Cuando dice que llamó a los 12 discípulos, hermanos, primero fue para eso, válgase la redundancia, fue para discipularlos, capacitarlos, enseñarlos. Jesús no solamente les dijo: creen en mí, vengan y yo los voy a enviar a otro lugar. Jesús primero los discipuló. Qué importante, hermanos, es el discipulado. El involucramiento, según el capítulo 10, versículo 1, está diciendo: ahora ustedes, discípulos, oren. Y les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Y entonces después dice: y los envió. Primero dice: los discipula. Después dice: les da autoridad, los pone a orar. Tenían que rogar al Señor de la mies, pero después de eso les da la autoridad para poder enviarlos. Hay gente que hace hoy en día al revés, incluso pastores misioneros. Ellos piensan que primero son enviados y andan por todos lugares porque tienen un deseo, porque tienen un impulso. Pero, hermanos, eso no es prueba de obediencia a Dios. Primero tenemos que ser enseñados, discipularnos. Tenemos primero que ser arraigados, como dice la Biblia, cimentados. Y después de que haya un entendimiento, una comprensión, hermanos, cuando entendemos, después de orar y rogar al Señor y decirle: Señor, ahora sí, yo estoy dispuesto, es cuando entonces el Señor los envía. Así que el tercer método que Jesús usó fue el involucramiento, hermanos. Así que, hermanos míos, entendamos entonces que la gente está perdida. ¿Ya entendió usted eso? ¿Ya captó, hermanos, lo que Jesús nos está enseñando? Lo que Jesús quiere que sepamos y conozcamos, que entendamos entonces que la gente está perdida, que hay muy pocos que los pueden alcanzar. Y después comenzamos a orar, y a partir de nuestras oraciones entonces viene nuestro involucramiento. ¿Quién nos ha enseñado esta mañana el Señor? Antes de concluir, hermanos, estoy usando un tema para fortalecer nuestra fe. Estoy dando un tema, hermanos, para alentarles, para animarles, que vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena seguir en el camino, vale la pena estar aquí esta mañana, vale la pena levantarse muy temprano, vale la pena, hermanos, los sacrificios, porque dice la Biblia que Él es poderoso para hacer tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Esta mañana, hermanos, aprendimos cosas muy importantes de la vida y ministerio de Jesús. Primero, aprendimos de su ministerio, que su ministerio involucró la enseñanza, la predicación, la sanidad, o sea, el tocar. Pero también vimos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuáles fueron sus motivos. Y vimos que Jesús tuvo 3
mínimos motivos por lo menos: compasión, condición y consumación. Pero también aprendemos de la Escritura, hermanos, cuáles son los métodos que Jesús usó. Y el primer método fue el entendimiento, el segundo fue la intercesión y el tercero fue el involucramiento. Ahora, concluyendo acerca de este tema, hermanos, quiero decirles lo siguiente: si Dios ha tocado tu corazón esta mañana, después de esta palabra te voy a dar una reflexión, una palabra de ánimo para ti, para aquel que es pastor, o si eres hijo de pastor, hija de pastor, si estás involucrado en la obra del Señor, en el extendimiento del reino de Dios. Quiero decirte que Dios ha hablado a ti esta mañana. Si eres una persona que conoce, ha escuchado de la palabra de Dios y algo te dice que Dios te quiere usar, Dios te está llamando, no hagas caso omiso. Atiende esa palabra, como lo hizo Samuel, ¿sí? Que 3 veces escuchó la voz de Dios, pero no la entendía ni la comprendía. Dios nos ha llamado a enseñar su palabra. Dios nos ha llamado a proclamar su reino. Dios nos ha llamado a tocar la vida de la gente y vernos conmovidos a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque su amor está en nosotros, porque vemos su condición y porque entendemos su consumación. Y Él, hermano mío, nos ha pedido que lo analicemos, que tengamos entendimiento, que intercedamos a favor de ellos al pedirle a Dios que envíe a obreros. Y después, cuando viene el llamado, como Isaías, decimos entonces: heme aquí, envíame a mí. Dios quiere que tú seas parte del extendimiento de su reino aquí en la tierra. Dios quiere que tú puedas decir: Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Antes de terminar, hermanos, yo quiero compartirles una breve historia. Una historia que es para reflexión, que es una historia para darles ánimo a aquellos pastores que en algún momento han creído que han fracasado. Quiero decir, hermanos, que como iglesia, pues hoy decidimos, como cada año, el último domingo de septiembre, celebrar a los pastores, y eso incluye recordar, orar, el poder animar, el poder exhortar, el poder dar una palabra de aliento a nuestros consiervos. Incluso es una palabra que en lo personal me motiva, me anima, me hace recordar, pero sobre todo me ayuda a entender y comprender dónde estoy parado, que estoy aquí por gracia de Dios y que Dios quiere usarme, pero Dios me va a usar en la medida en que yo esté dispuesto. Todos somos llamados por Dios. No todos somos llamados para ser pastores, pero si tú eres el líder de casa, Dios sí te llamó para pastorear a tu familia. Si tú eres el esposo, eres no el que lleva las riendas del hogar, no. El que es el líder del hogar, Dios te capacita para pastorear tu familia. Si tú eres una familia donde solo está mamá, pues mamá le da sabiduría y herramientas a la mamá para pastorear a sus hijos. Pero esta capacidad viene de Dios. Pero quiero decirte, hermanos, que como pastores, como consiervos, muchos en el camino, hermanos, en el trayecto, todo lo que hemos recorrido, pues nos trae gran enseñanza. Hay momentos donde queremos tirar la toalla, hay momentos donde queremos retroceder, hay momentos donde nos hace dudar nuestra mente si en verdad fui llamado o no por el Señor, si en verdad Dios me usa o no. Así que les cuento una historia que un pastor compartió. Yo creo que a él se lo compartieron también, pero siempre me gusta decir las cosas de donde las tomamos, porque eso es lo que yo aprendí también. A veces nosotros nos atribuimos las cosas como si yo escribí, yo enseñé, yo aprendí, y no, resulta que la leemos de otros. Por eso, esta historia la compartió un hermano amigo mío, pastor, que
que estimo, Fausto Ocampo, y me agradó mucho, hermanos, cuando la leí y la quiero compartir. Habla del pastor que fracasó. Y antes de decir, hermanos, esta reflexión, yo recordando en mi ministerio el tiempo en que comencé, cuando Dios me llamó muy joven, siendo adolescente, yo de 3 años ya estuve estudiando en un seminario abierto que compartía un misionero que muchos conocen, Felipe Templin, y desde ese tiempo Dios me había estado llamando. Dios me dio la oportunidad para ir y tener mi reconocimiento como un ministro de música. Estuve en el seminario Lomas Verdes allá en mexicano, que está situado en México, la Ciudad de México, y Dios me ha ido capacitando, hermanos, con los años. Me falta mucho por aprender, pero algo importante es que Dios siempre me ha dado un corazón dispuesto para poder pastorear. Y le mando anoche recordaba a un amigo, gran amigo mío, que sé que más tarde nos va a sintonizar. Él se llama Jesús Covarrubias, de cariño le decimos Chuy, y bueno, él fue mi contemporáneo, nos llevamos, es mayor que yo unos años, pero tuvimos nuestra juventud para recordar, y anoche recordamos muchas cosas maravillosas, extraordinarias, que nos han mantenido guardando la fe del Señor, nos mantienen fortalecidos en el camino. Y yo mando un abrazo, un saludo enorme, grande, así tan caluroso, a mi amigo y hermano Jesús Covarrubias, y un saludo también a mi esposa, mis hijas, mi nieto, porque lo conocemos en la familia. Chuy, donde quiera que estés, Dios bendiga tu vida. Dios quiere que retomes, por eso Dios ha llamado y ha hablado a tu corazón esta mañana. Hermanos, esta reflexión se llama El pastor que fracasó. Y de los que están presentes esta mañana aquí físicamente, algunos van a pensar que tal vez se trata de su iglesia, o ellos forman parte de esas familias, pero son cosas muy parecidas que vivimos los pastores. Se habla de un pastor de un pequeño pueblo. Dice esta historia que aquel pastor llegó a la iglesia aquel día animado. Estoy hablando de un pastor que era pastor de un pequeño pueblo como de Potrero Nuevo. Y dice esta historia que aquel pastor llegó a la iglesia animado, motivado, como siempre, para realizar la reunión de la noche, aquella reunión de oración de la tarde. Pero dice esta historia que la hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos de atraso, dice la historia que entraron 3 niños. No sé si eran las niñas de Israel, pero así dice la historia. Dice que entraron 3 niños, 3 niñas. Después de 20 minutos entraron 2 jóvenes. Tal vez era Jairo y Aldo, no sé, porque llegaron un poco tarde. Dice que entonces el pastor decidió comenzar el culto con las 5 personas, 3 niños y 2 jóvenes. Al recorrer el culto, dice esta historia, entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía la lectura de la Biblia para la prédica de la noche, dice la historia que entró otro señor en la otra parte posterior. Dice, con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Algo así como un hilo, una riata, no sé, echa a volar su mente. Dice esta historia de este pastor, aún sin entender el porqué de la falla del pueblo de la iglesia, el pastor, dice, condujo el culto animado y predicó con dedicación y con celo aquella noche. Cuando volvía para su casa, fue asaltado y golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa hacía las curaciones de sus heridas en casa, dice que este pastor
pastor, él describió aquel día como el día más triste de su vida. Él describió aquel día como el día más fracasado de su ministerio, el día más infructífero de su carrera. Dice la historia, hermanos, que después de 5 años, este pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Quiere decir que el pastor no se fue, siguió en la misma iglesia, y después de 5 años, este pastor decide compartir esta historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, dice que un matrimonio de gran referencia en aquella congregación, dice que interrumpe al pastor y dice: pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner un fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en una iglesia. Dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica de aquella noche. Hoy estamos aquí con el hogar y la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, dice esta historia, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia, dice que se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio, con una cuerda en las manos, estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. Y en aquella noche yo intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y entonces decidí entrar, aún estando todo sucio, con la cuerda en las manos. En esa noche, dice el mensaje de Dios, perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas. Hoy mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de entrada, el obrero que recibía a las personas gritó: pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche, cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla cuando despertaba por la mañana. Después decidí entrar en esta iglesia. La historia dice que todo lo que ese día el pastor escuchó, dice que el pastor quedó en shock y comenzó a llorar, junto con el pueblo, junto con la iglesia. Al final de aquella noche, en que él, piense bien, al final de aquella noche en que él consideraba como una noche de fracaso, fue una noche muy productiva.
Esta historia, hermanos, nos da enseñanzas. ¿Cuáles son las lecciones de la historia? Primero, ejerza su llamado con dedicación y celo más allá del número de participantes. Segundo, dé su mejor esfuerzo todos los días, pues cada día es un instrumento para la vida de alguien. Tercero, en los días más malos de su vida, usted, amigo pastor, consiervo, aún puede ser una bendición en la vida de alguien, o cualquier persona que conoce del Señor. Y cuarto, el día que usted considera como el día más infructífero de su vida en la tierra, a la verdad es el día más productivo en el mundo espiritual. 5. Dios usa las circunstancias malas de la vida para producir grandes victorias. Y sexto, nunca diga, hoy Dios no hizo nada, solo por el hecho de que tus ojos no vieron eso. Y dice esta historia, el deseo del corazón de este pastor es que Dios bendiga a todos. Esta es una palabra que fortaleció mi espíritu, que me dice y me recuerda que vale la pena, a pesar de las circunstancias. Si Dios ha hablado y tocado tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser ese instrumento. Quiero ser útil para todo. Los cristianos que aún se consideran maduros están siendo atrapados y arrastrados por el mundo. Su mente se está desviando. Su fe la están poniendo en otras cosas, menos en Jesús. Aquellos pastores que todavía seguimos de pie, Dios trae esta palabra de aliento. Y Dios nos ayuda a poder decir estas palabras. Por gracia de Dios, sigo siendo un instrumento de Él. Pero aquellos pastores o personas que han sido tocados porque reconocen que han hecho mal su trabajo, no están desarrollando el ministerio como Dios espera de ellos, Dios te da aliento, palabra de esperanza, para que tú retomes, para que tú le digas como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser ese obrero útil para todo. El Señor está cerca. El Señor pronto vendrá por la iglesia. Dios quiere que el día que Él venga nos halle predicando su palabra, hablando de su amor, reconociéndole en todos nuestros caminos. Yo quiero invitar a mi familia, hermanos, para terminar. Pero también quiero invitar a mi hermano Israel. El hermano Israel es el guitarrista de nuestra iglesia, del grupo Alabanza, pero también es diácono de nuestra iglesia. Yo quiero que Israel pase para que en este momento él ore por nuestra familia, la familia pastoral. Y bueno, les voy a presentar a nuestro nieto, aquellos que no lo conocen, y vamos a usar nuestros cubrebocas. Porque debemos también proteger a nuestro bebé. Hermano, nosotros somos la familia pastoral de esta iglesia. En el 2011 Dios nos puso aquí, Dios nos hizo un llamado, y discúlpenme por aquellos que no comparten lo que voy a decir, pero es lo que yo entiendo de la palabra. Dios no me llamó solo a mí, Dios me llamó con mi esposa, con mis hijas, y ahora tenemos la bendición de nuestro nieto.
Nunca en el ministerio yo he dejado fuera a mi familia. Nunca en el ministerio he justificado a mi familia porque ellos no son llamados. A veces decimos, hermanos, el problema es conmigo, yo soy el pastor, Dios me llamó a mí. No, Dios me llamó a mí por mi familia. Y tenemos la bendición de tener un hermoso nieto. Yo quiero, hermanos, que Israel, como diácono de la iglesia, ore. Y si ustedes quieren ponerse de pie para orar también ahí donde están, quiero que Israel ore por nosotros como familia pastoral de esta iglesia, el Buen Pastor. Hermanos, les agradezco a los que están esta mañana, aquellos que nos sintonizan, les agradezco también el tiempo y les pido que también oren por nosotros, mi esposa Susana, mi hija Cassandra y el nieto Lian Eduardo y mi otra hija Stephanie. Estamos aquí para servir a Dios, para ser útiles en la obra. Así que Israel va a orar por nosotros. Vamos a orar por la familia pastoral, hermanos. Dios Padre, gracias te damos, Señor, por este día, porque nos has permitido estar aquí, porque nos edificas, Señor, a través de tu palabra. Como quiero darte gracias, Señor, por la familia del pastor. Señor, porque a pesar de que tú los usas, a pesar de que son una familia de ejemplo, a pesar de que son muy unidos, no están, Señor, exentos de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier tentación. Señor, pero sabemos que tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da la fortaleza. Y quiero pedirte, Padre, por la salud de la familia, Señor, porque lo sigas conservando en estos tiempos de pandemia, porque lo sigas teniendo con salud. Señor, también quiero pedirte por su sustento, porque proveas, Señor, de alimento, de abrigo, de calzado, Padre, para ellos, que proveas, Señor, de sus necesidades y también, Señor, que pongas en el corazón de nosotros sus ovejas, Padre, el deseo de apoyarlos también en cuanto emocional como económicamente, Padre. También te pido, Señor, porque los sigas usando, Señor, a cada uno de ellos, que sigas siendo tú, Señor, el primer pensamiento que tengan cada mañana y todos los días. Te pedimos por el pastor que sigas usándolo, Señor, para nosotros, y sigas usando su voz, su palabra, Señor, a través de él. Por la hermana Susi, que siga siendo una buena esposa, una buena madre y ahora una buena abuela. Igual por Cachito, que es hija y madre ahora. Por Fanny, Señor, en su trabajo, que sigas proveyendo, que sigas sustentando a todos ellos, Señor. Te pido que los sigas usando y que sigan siendo bendición para la iglesia y que tú los bendigas grandemente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios por mi familia, y gracias a Dios por nuestro nieto. Y les ruego no dejen orar por nosotros como familia pastoral. Como toda familia, hermanos, no estamos exentos de nada. También nos enfermamos, padecemos, también nos da hambre, nos da frío, también lloramos, nos reímos. Hermanos, quiero decirles y compartirles que es un privilegio y un gusto enorme, hermanos, ser parte de esta iglesia. Y fortalece nuestro corazón el saber que en este lugar estamos sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, gracias por su atención y bendiciones para todos.